Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. Somos el Grupo 25 y en esta oportunidad explicaremos los principales componentes del liderazgo bíblico a través de un mapa conceptual. A continuación, mi compañero Eder. Dios lo bendiga, mi nombre es Ederlita Cora y voy a exponer características del liderazgo. Como primera característica tenemos la humildad. El líder cumple un papel de mayordomía y servicio, sabe que es en un proceso de aprendizaje. En Efesios 4:2 dice con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en el amor. Como característica número 2, el servicio. Es entender que fuimos llamados para servir y perseverar con la misma calidad y convicción. En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como característica número 3 tenemos la capacidad de enseñar, ¿no? Estar presto siempre para aprender, aceptar la corrección. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como cuarto característica tenemos el amor sincero. El líder debe ser muy amoroso, debe tener el amor de Cristo dentro de él. En Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Este versículo es muy importante porque nos exhorta que el amor sea genuino y sincero. Como punto número 5 tenemos la integridad, vivir con los valores bíblicos, estar bien seguro, ¿no?, de que no vamos a claudicar ante la tentación. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensar, ¿no? O sea, en lo santo, en lo bueno. Es importante la limpieza del corazón. Como punto número 6 tenemos la fe y confianza. El líder debe reflejar una vida de fe y dependencia total de Dios. En Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como característica número 7 tenemos la sabiduría, la capacidad de escuchar, ¿no? Es importante que uno no sabe todo, es importante saber escuchar y aceptar los errores. En Efesios 5, del 15 al 16, dice, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es importante también tener sabiduría. Como punto número 8 tenemos la valentía, ¿no? Actuar con fe a pesar de los desafíos que podamos tener. En segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios le bendiga, mi nombre es Misael y a mí me ha tocado los tipos de liderazgo natural y espiritual. Liderazgo natural se fundamenta en la personalidad, en los talentos humanos y habilidades sociales. Surge de manera espontánea. La gente lo reconoce por su simpatía, apariencia o capacidad de persuasión. Aunque puede ser efectivo a nivel humano, no necesariamente busca depender de Dios. Algunos ejemplos bíblicos es el caso de Saúl. En 1 Samuel capítulo 9 y capítulo 10 fue elegido por su apariencia física, altura, características que lo hacían atractivo ante los ojos del pueblo. Sin embargo, su falta de dependencia de Dios lo llevó a la desobediencia y al fracaso. Otro caso es el caso de Absalón, que está en el libro de 2 Samuel capítulo 15 versículo 1 al 6. Él conquistó el corazón del pueblo con su carisma y astucia política, pero lo usó para rebelarse contra su padre David. Su liderazgo natural generó división y terminó en tragedia. Liderazgo espiritual. Su fuente es Dios y el Espíritu Santo. No depende de la apariencia ni del talento humano, sino de un llamado y respaldo divino, donde el ejemplo supremo es nuestro amado Señor Jesucristo. Se caracteriza por la dependencia de Dios y la obediencia a su palabra. Tenemos como ejemplo el caso de Moisés, según el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 10 al 12. Moisés se sentía incapaz, pero Dios lo llamó y le prometió estar con él. Su autoridad no se basa en la habilidad, sino en la presencia de Dios que lo respaldaba. También vemos el caso de Pablo, que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 5. No dependía de discursos elocuentes, sino de la demostración del Espíritu, para que la fe de los creyentes no se apoyara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Con todos nosotros, nuestra compañera Catherine. Dios les bendiga. En esta hora les voy a hablar sobre las prioridades dentro del liderazgo bíblico. Primeramente, recalcar que el líder no hace las cosas solo, sino que trabaja en equipo y también capacita a otros, guía a los creyentes para que ellos puedan servir en diferentes áreas donde Dios los coloque. El liderazgo bíblico trata de servicio y también de formación. En este primer punto de las prioridades que dice preparar personas para la obra del ministerio,
Habla en Efesios capítulo 4, 11, 12. Nos da una lista de los ministerios que constituye el Señor, como pastor, maestro, evangelista. Son medios para que todos los creyentes puedan participar activamente. Y estos ministerios edifican la iglesia. Así que cuando los líderes capacitan, la iglesia también crece en unidad y en servicio. Vemos en el ejemplo de 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, cuando Pablo instruye a Timoteo para que él enseñe a hombres fieles y estos hombres pudieran enseñar a otros. Ahí es donde vemos una cadena de formación. En el libro de San Lucas capítulo 10:1, Jesús también no se limita a sus 12 apóstoles, sino que envía 70 discípulos más, preparándoles y confiándoles tareas. En este segundo punto vemos que cada persona en el cuerpo de Cristo tiene un don. Y es algo que todo líder debe reconocer. También animar y dar espacio para que los creyentes sirvan según su don. No hay creyente que no tenga un don. Cada miembro del cuerpo de Cristo es útil. Y los dones pueden ser diversos, diferentes, pero todos son necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Vemos en el ejemplo de 1 de Pedro capítulo 4, verso 10-11, donde Pedro enseña que cada uno ha recibido un don y debe usarlo para servir a otros, siendo buenos administradores de la gracia de Dios. En el libro de Hechos capítulo 6, verso 3-6, vemos cuando la iglesia primitiva elige a los diáconos, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios, para hacer una tarea específica, que era servir las mesas y la distribución de los alimentos, mientras que los apóstoles se encargaban de la oración y también de la palabra. Ahí nos muestra cómo cada creyente podía servir en un área distinta. Dios les bendiga. Ahora les voy a hablar sobre los propósitos dentro del liderazgo bíblico. Como propósito principal o central es guiar al pueblo de Dios hacia la madurez de Cristo. Tenemos como primer punto equipar a las personas. El equipar no se limita a preparar para tareas específicas dentro de la iglesia, sino que la meta final es que cada creyente crezca en el carácter y conocimiento de Cristo, como lo dice en Efesios 4:13. Cuando el líder equipa, los creyentes aprenden a discernir, a tomar decisiones bíblicas y a vivir como discípulos con convicciones firmes. Tenemos el ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 19, versos 9 y 10, donde Pablo enseñó diariamente en la escuela de Tirano durante 2 años en Éfeso. El resultado fue que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor. Equipar personas produjo un efecto multiplicador en toda esta región. Esto nos muestra que el tiempo predicado dio crecimiento y firmeza en la fe de los oyentes. Un líder enseña la palabra de forma constante, clara y profunda. Al hacerlo no solo entrena para ministerios específicos, sino que fortalece las convicciones y el carácter de todos los creyentes. En el segundo punto dice alcanzar la madurez espiritual. La madurez espiritual se manifiesta en el amor, la unidad y la firmeza en la fe. Una iglesia madura no depende de pocas personas, sino de que cada miembro aporte al crecimiento del cuerpo. La madurez también significa dejar atrás la inmadurez espiritual y buscar una fe más sólida. Una iglesia madura en la fe, como lo dice en Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. En el ejemplo tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 5, 12, 14, que habla que los hebreos eran llamados a pasar de leche a alimento sólido. El autor exhorta a los creyentes a pasar de las enseñanzas básicas a una doctrina más profunda. Esto refleja el llamado a dejar la niñez espiritual y crecer hacia la madurez en Cristo Jesús. Continuamos con los principios del liderazgo bíblico. El primero de ellos es servir antes de ser servido. El liderazgo verdadero se basa en un servicio desinteresado, siguiendo el ejemplo de Jesús. Un líder genuino no busca que otros lo atiendan, sino que él mismo sirve sin esperar nada a cambio. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, encontramos un claro ejemplo, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Con esto Jesús no nos está pidiendo repetir tal acto porque no corresponde a nuestra cultura actual, sino que debemos entenderlo como que el líder tiene que estar dispuesto a servir de diferentes maneras al Señor, siempre con humildad. El segundo principio es la humildad, que constituye la base del liderazgo bíblico. La humildad nos permite reconocer que el liderazgo no es un mérito personal, sino una responsabilidad que Dios nos otorga para servir a los demás. No se trata de buscar aplausos, ni reconocimiento, ni de sentirse superior a otros, sino de vivir un servicio sincero. Jesús mismo lo enseña en Mateo 23:11, diciendo: «El mayor de vosotros sea vuestro siervo». Y Pablo nos recuerda en Filipenses 2:3 que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. De esta manera la humildad nos mantiene en el lugar correcto, sirviendo con un corazón dispuesto y consciente de que todo viene de Dios. El tercer principio es guiar con amor y verdad.
Cuando lideramos con amor, reflejamos el carácter de Jesús y ayudamos a edificar a las personas. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 3:2 que aunque tengamos dones o incluso hablemos lenguas, si no tenemos amor nada somos. Sin embargo, esto no significa que ignoremos la falta o el pecado en la vida de un hermano. Al contrario, debemos exhortar y corregir, pero siempre con amor, con mansedumbre y a la luz de la palabra de Dios. Así mostramos que el liderazgo verdadero combina la ternura del amor con la firmeza de la verdad. El cuarto principio es equipar a otros para el ministerio. El líder no está llamado únicamente a dirigir, sino también a capacitar a los demás para que cumplan su propósito y su llamado dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo expresa en Colosenses 1:28 cuando dice que amonesta y enseña a todo hombre para presentar perfecto en Cristo Jesús a cada uno. De la misma manera, un líder no debe guardarse el conocimiento ni la experiencia para sí mismo, sino debe compartirlos y formar a quienes están bajo su cuidado, de modo que también ellos puedan crecer y servir en la obra del Señor. Por último, encontramos el principio de modelar con el ejemplo. Un líder debe inspirar a otros no solo con sus palabras, sino principalmente con su vida, reflejando en su conducta los principios de Cristo. Pablo lo expresa en 1 Corintios 11:1, diciendo: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Asimismo, en Tito 2:7 exhorta a presentarse en todo como ejemplo de buenas obras. Por eso, el liderazgo verdadero no se trata solo de enseñar, sino de vivir lo que se predica. Un líder que guía con su ejemplo deja huellas firmes para que otros puedan seguirla. Esto sería todo de parte del Grupo 25. Que Dios les bendiga.